Espacio promocional y publicitario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:10. Hay un curioso análisis que aparece en el diario El Expreso en la edición de Últimos Momentos. Primero me van a permitir saludar con toda cordialidad y afecto al asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano y también a Daniel Mendoza, representante del partido Alianza País. A los tiempos que puedo yo tener la posibilidad de conversar con dos contertulios frontalmente opuestos. Pero este instante aproximado, señoras y señores, por un ambiente y una atmósfera de sensatez y requerimiento nacional. Yo diría una exigencia de los ecuatorianos para que las cosas vayan por buenos caminos. Miren ustedes que en la misma Alianza País está solicitando el otrora líder contundente, ministro de Estado, abierto plenamente a todas los escenarios que primaban en la conducción del partido de gobierno. El señor Patiño ahora está abriéndose otro frente en el mismísimo partido de gobierno. Y es el primer diagnóstico que nosotros vamos a requerir solicitando la gentil concurrencia de este compañero de partido y asambleísta tan distinguido como es Daniel Mendoza, repleto a esta hora de esta confrontación de un noble espíritu de sensatez, diría yo, de bien para el partido y de buen perfil para el país político. Así es que, con el permiso de el señor asambleísta representante del social cristianismo, don Henry Cucalón, le vamos a pedir que tenga la bondad de hacernos visualizar ¿cuál es la posición de por qué el quiebre del señor Patiño? Primero con el gobierno, luego dentro del propio partido. Y adicionalmente le pido, obviamente, de una manera muy independiente, respetando los criterios que usted quiera emitir, nos formule una explicación, porque se merece el público, especialmente el público político. La sintonización nuestra es eminentemente política y entonces la gente quiere identificar en qué circunstancias se produce esta ruptura, a veces en dos partes, polarizadamente, en ocasiones en tres vertientes, y en ocasiones como ahora, inentendible, porque hay una circunstancia que no nos permite descubrir quiénes son, qué defienden, qué privilegios sostienen y por qué no se conduelen precisamente del partido de gobierno, del partido Alianza País, que ya no es un partido de gobierno puramente, es un partido más bien de una concentración de carácter ideológico. Hay una suerte también de confrontación por la designación de la vicepresidenta de la República. Hay un grupo de asambleístas de Alianza País. Llegó la unidad judicial en el norte de Quito ayer, presentó una acción de protección de carácter legal en contra de la designación de su compañera
María Alejandra Vicuña como vicepresidente encargada, y esta adjetivización constitucional y legal es importantísima. No es una vicepresidenta electa en una elección popular. Es una designación del señor vicepresidente de la República que recae en su propio partido. El presidente de la República está actuando con lógica política, pero también con un tanto de delicadeza con un partido que ganó las elecciones y que naturalmente tiene que estar configurado el binomio, medita el presidente, por artífices de este cuarto de hora tan complicado que está él tratando de liderarlo con solvencia y con bastante coherencia. Entonces dice, prefiero una dama de las calidades de la señorita asambleísta María Alejandra Vicuña. Prefiero esta circunstancia antes que someterme a otro activador de otras formas de accionar político más confrontativas. Si el presidente necesita de paz, los primeros convocados a darle un marco de paz y de tranquilidad son ustedes, asambleísta. ¿Qué reflexión le permite a usted estar en el bando que está en este momento? Y no tiene ninguna significación negativa hablarle de bandos, pero en eso están, lamentablemente. Señor asambleísta, muy buenos días. Perdone por esta larga explicación a la audiencia que no atina a sintonizar realmente lo que está pasando en Alianza País. Bienvenido y muy buenos días, don Daniel Mendoza. Muy buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Henry. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, primero yo quisiera valorar muchísimo su introducción y las palabras que ha utilizado para hacer este análisis de la situación tan compleja que está viviendo el Ecuador al día de hoy. Usted ha hablado de respeto a las opiniones de los demás actores políticos, voceros. Usted ha hablado de condolecerse de un proyecto político y de tener delicadeza con el mismo. Y efectivamente yo creo que esa debe ser parte de la línea que nosotros expongamos al país. Nosotros como representantes del mandante, del soberano, tenemos un compromiso superior precisamente con los ecuatorianos, más allá de una ideología partidista, más allá de una situación personal. Tenemos que siempre hacer que primen los más altos intereses de todos los ecuatorianos. Y muchas veces eso nos obliga, nos tiene que obligar a dejar de lado posiciones personales. Por eso, pues, yo creo que el Ecuador está viviendo un momento realmente histórico, porque nos permite debatir sobre temas que sí son estructurales, que sí son de trascendencia y que deben ser debatidos, y por qué no el pueblo ser consultado al respecto. Por eso es un momento realmente histórico, porque vamos a poder corregir, si es la palabra correcta, temas muy puntuales que no deberían beneficiar a una ideología política, que no deberían apoyarse cuando se está en el gobierno y dejarse de apoyar después quizás cuando ya no se esté en el gobierno. Como por ejemplo el tema de la libre postulación, el tema de la mal llamada, mal denominada reelección indefinida. A mi criterio muy particular, me parece que un segmento de este proceso revolucionario, pues lamentablemente ha empezado a tomar a pecho muchos de las decisiones, muchos de los temas que hoy el señor presidente ha expresado públicamente, cuando no necesariamente representan ataque alguno, cuando no necesariamente representan algún tema personal en contra de otra persona. Creo que este gobierno pues ha reconocido el trabajo que el anterior gobierno ha hecho con éxito. Efectivamente, el Ecuador es un país diferente. El Ecuador hoy
pues tiene un stock de capital que nunca antes había tenido, porque hubo, en la época pues de bonanza petrolera, hubo una inversión realmente fuerte, agresiva desde el Estado, y eso hizo pues que hubieran construcciones y megaconstrucciones a lo largo y ancho de la patria. Podemos debatir sobre si unas estaban debidamente justificadas y otras no, puede ser, pero al final del día todo eso hoy ayuda a tener un stock de capital que antes no existía. Se ha disminuido esa brecha que había de déficit de infraestructura y hoy el Ecuador tiene muchísimo más con lo cual producir. ¿Han habido errores? Por supuesto, no se puede creer que un proceso revolucionario como este sea perfecto, es imposible. Y justamente el reconocer esos errores es lo que ha ocasionado, a mi criterio, usted me pidió, Gonzalo, un análisis muy sincero en ese sentido. Estamos. Yo creo que el reconocer precisamente esos errores, porque es normal que existan, es lo que ocasionó que un segmento de este proceso pues lo sienta como un ataque personal o una crítica dirigida, cuando no debió ser así, cuando no es así en realidad. Se trata precisamente de entender que se ha hecho mucho y que hay que defender todo eso positivo, pero también corregir lo que no ha funcionado, lo que han sido errores. Por lo tanto, el compromiso y la lealtad. ¿Qué es el compromiso? Es, obviamente, cumplir una palabra. Tú faltas la palabra, ¿a quién la tienes hipotecada? Al pueblo ecuatoriano. No se la tienes hipotecada a una ideología partidista. Han criticado mucho las decisiones del presidente Moreno cuando han dicho que va a entregar o que ha entregado o que está realizando pactos o que está entregando su gobierno a ciertos sectores del Ecuador. Y él ha venido demostrando reiteradas veces que no es así. Daniel, Cuando realiza... ¿por qué se atomiza Alianza País? Denos una sola razón y contundentemente. Se atomiza porque, repito, hay un segmento de este proceso que ha sentido estas decisiones como un ataque dirigido hacia el anterior gobierno. ¿Cuáles decisiones? El hecho de que esté un coideario en la primera dignidad nacional. No, ese es uno de los temas. En realidad han venido atacando. El otro tema es la designación. Han venido atacando, Gonzalo, algunas. Nueva e interesante, talentosa, además no tengo el gusto de conocerle, de tratarle más bien dicho, pero la señorita vicepresidenta me parece de buena factura. Y sí, muy han venido, digamos, criticando no solamente la designación de la vicepresidenta, que dicho sea de paso es una facultad del Ejecutivo, es una facultad del presidente el encargar la vicepresidencia a uno de sus ministros. Eso está en la Constitución, por lo tanto es un encargo. La designación ha recaído en María Alejandra, quien fue asambleísta, quien es una mujer que ha sido claramente de izquierda, claramente revolucionaria, claramente ha apoyado este proceso. Por supuesto, eso es legítimo. Hoy un grupo de asambleístas han presentado hasta recursos de protección y yo comparto mucho las declaraciones de algunos asambleístas que el día de ayer se pronunciaron, en donde, bueno, ¿dónde está el perjuicio? ¿Dónde está el daño ocasionado para que haya en realidad un recurso de protección interpuesto? Por lo tanto, yo creo que ya no se trata aquí de analizar si el presidente Lenín está o no funcionando en base a las grandes mayorías, porque eso ha quedado demostrado. Le han criticado eso, le han tratado de tirar esa responsabilidad de que ha hablado o ha dialogado con la banca, que ha hablado o ha dialogado con los medios de comunicación, que ha hablado o ha dialogado con sectores que antes es un traidor contundente prácticamente. ¿Y qué significa, qué significa traición? Traición es faltar a la palabra. Pueda participar también el doctor claro, Henry y la palabra debe estar hipotecada al pueblo ecuatoriano como lo está. Por lo tanto, la traición es una especie de justificación de su parte. Llega aquí. No es justificación, es un análisis. Es mi criterio muy personal. Sí. Ya, muy bien. Yo quiero que tenga la bondad de elaborarnos también una lectura de lo que usted ve, asambleísta Cucalón, de lo que está ocurriendo dentro del partido de gobierno. ¿A quién achacan estas circunstancias adversas, ciertamente? Esta división inimaginable para otras épocas y estas acusaciones mutuas.
y una guerra, una polémica, una confrontación universal prácticamente. Hay instantes que no nos atrevemos los periodistas a elaborar una frase más o menos con sentido común y acertada que pueda describir al momento que está pasando Alianza País. ¿Para usted le parece mucho más fácil definir esta situación, tal vez desde otros ángulos de observación y de realidades, de lectura de realidades? Henry, bienvenido, muy buenos días, placer tenerlo aquí. Muy buenos días, gracias don Gonzalo, buenos días Daniel, un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Mire, opinar sobre las divergencias que puede existir en otro partido u organización política siempre tendrá un carácter subjetivo. Y más si eso se define... ¿Y a usted le incomoda aquello? No, vamos a ir a lo de fondo, esa es la reflexión que voy a hacer. Que exista oposición en democracia es loable, es lógico. Si inclusive las oposiciones vienen de los partidos de gobierno, eso puede ser tomado hasta como democracia interna. En los partidos no tiene por qué existir unanimidad. ¿Qué es lo importante? Es la oposición a qué. Y ahí es donde entra el problema. Sea el partido de gobierno o sea cualquier otro, si esa oposición es a las justas y caras aspiraciones que tiene el pueblo ecuatoriano, como por ejemplo avanzar en un proceso de democratización y de institucionalización, como es la consulta, ahí obviamente que hay una contraposición. O sea, mi problema no es si un sector del partido de gobierno está peleado con otro o tiene diferencias con el presidente. Ese es el libre juego de las ideas. Ese no es mi problema. Pero pasa a ser mi problema como ciudadano, el cargo más importante que hay en una democracia, sin prejuicio que temporalmente soy asambleísta, cuando esa oposición va en contravía de lo que quiere el pueblo. Por ejemplo, la consulta popular. Exactamente. Si la consulta ¿Por este popular... tema se confrontan? Pero por supuesto, lo ha dicho inclusive el colega, conceptualmente hablando, si la consulta nace de la ciudadanía, es ciudadana, el presidente la está canalizando. Cuidado, caemos en la trampa justamente del expresidente Correa, que quiere decir si esto es un sí o no al presidente. No, este es el inicio, no el fin, de un proceso tendiente, obviamente, a una democratización. Entonces, si ellos se oponen o quieren de una u otra manera boicotear ese pronunciamiento popular, que siempre será legítimo, siempre será dable, nunca, jamás consultar al pueblo puede ser una forma de conspirar contra la democracia o atentar contra ella o atentar contra los derechos. Si por ahí las divergencias internas se hacen públicas porque no quieren que el pueblo ecuatoriano, a través del arma más poderosa que existe, que es el voto, tome una decisión sobre las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, palabreja que resume un engendro político que estuvo fiel al servilismo, al poder, obviamente yo voy a estar en contraposición. Si es las diferencias internas por cargos o no cargos, ese es otro tema. Pero cito lo que usted ha conversado y también el colega. Si las divergencias llegan a que quieran poner acciones de protección contra el acto que realiza un presidente de delegar y encargar a una persona de su gabinete, una vicepresidencia, podemos o no estar de acuerdo con a quién lo puso, ese es el derecho de él, pero querer poner una acción de protección con lo que la doctrina y el derecho denomina un acto político de gobierno. Usted sabe el presidente que están sentando por esta pelea. Mañana, si no les gusta cuando el presidente nombra al ministro de Finanzas, también le ponen una acción de protección. Eso es una barbaridad jurídica, eso es un sinsentido. Esa es una fiel demostración de la teoría del caos, que es lo que justamente nosotros tenemos que evitar. Por más que uno esté en la teoría oficialista y otros estemos en la oposición, al país no le conviene eso. Y el Ecuador está primero. En este momento primordial de la patria, hay como nunca hacer realidad esa premisa que hay que alejar los temas personales, inclusive partidistas, porque tenemos que estar enfocados en esa gran oportunidad que es la consulta popular y de la mano en el tema de la reactivación económica. Usted veía venir una colisión de liderazgos por efectos especialmente de que la realidad de Alianza País como que dibuja una especie de polarización de turnos
de turnos para dirigir esta nación con todo el derecho que les asiste como triunfadores de un ejercicio democrático que ya ha alcanzado una década o significa una colisión de liderazgos de dos pensamientos estratégicamente o ideológicamente contrapuestos, Don dadas Gonzalo. las circunstancias, o es una pelea entre los que quieren en este momento adueñarse de la bandera triunfadora en los últimos 10 años. Mientras más liderazgos existan dentro de un partido político, siempre será saludable para la democracia. Nunca puede ser algo Eso ocurre, negativo. por ejemplo, en el Partido Social Cristiano. Y que emerjan nuevos liderazgos, que haya Pero diferencias. siempre en el partido suyo ha habido un líder fuerte. Este momento, ¿quién es el líder fuerte o quién está convocado a ser el líder fuerte? En mi organización política es el alcalde Jaime Nebot. No, en el partido que está gobernando. Es claro que el presidente Moreno, por quien no voté, pero quien respeto, con quien tengo diferencias y tengo una oposición de conceptos no personales, que es la gran diferencia que tenemos que descorreizar al Ecuador, obviamente, momentáneamente ha asumido un liderazgo de convocatoria. ¿Producto de qué? ¿De un tema ideológico? No, de un tema de una apertura al diálogo después de 10 años que chorreó el sectarismo. Entonces, eso le ha ganado, por el momento, una cordialidad cívica que es fundamental en democracia. ¿Me explico? Donde hay un interés, hay diferencias en el tema económico, en unas medidas creemos que estamos de acuerdo, en otras no, como el tema de los impuestos. Estamos de acuerdo a un llamado cívico a la ciudadanía para que se exprese en una consulta para hacer una reforma política, después de una reforma económica. Hay coincidencias, hay diferencias, pero en un marco de respeto. Y eso le ha ganado un liderazgo en el país. Yo no comulgo con todas las ideas, pero yo no tengo por qué denostar del presidente de la República. Tengo que criticar fundamentada y argumentadamente sus actuaciones, como espero hacerlo y está a la altura de la historia. Pero quería retomar la idea anterior. Los liderazgos son válidos. Mientras más liderazgos haya en un partido, siempre será positivo. ¿Dónde está el problema? Si esa pelea de liderazgos conspira o perjudica el interés general. Una cosa es el tema interno, inclusive para disputar candidaturas dentro de un partido político. Eso está bien. Pero cuando comienzan a poner cortapisas, exactamente, y pasa a ser el país, no le conviene a nadie. Y eso no es lo que necesita el Ecuador en este momento. No han meditado o sí meditan internamente en Alianza País de que el liderazgo correísta cesó ya hace algún tiempo, que el fastidio social de la mayor parte de la sociedad ecuatoriana como que ya se fastidiaba de esas prácticas que en un momento dado fueron estratégicamente acertadas. Y bueno, movilizaron a la población ecuatoriana a nutrir de apoyos a ese liderazgo que ostentaba el expresidente de la República. Pero él no se cansó, no se fatigó, no calculó adecuadamente y no puso límite a ese liderazgo. Apareció espontáneamente o bajo un manto de igualmente de estrategia visible el nombre del presidente Moreno, o fue la circunstancia histórica del país la que definió estas nuevas corrientes. En ese momento, señor asambleísta, se parte la Alianza País. ¿Qué le puedo decir? La división asoma, aparece como una ramificación inentendible y no hay manera de detener aquello hasta que se bifurca en un montón de liderazgos. ¿Hacia dónde va Alianza País? Le preguntaría a usted, si es que no se toman las medidas correctivas con un liderazgo fuerte, ¿y a quién pertenece ese liderazgo fuerte? Bueno, primero, Gonzalo, yo voy a respetar muchísimo lo que usted expresa. Yo puedo discrepar, por ejemplo, con que exista un fastidio social
utilizando esa terminología particularmente, pero sí garantizarle que al interior del bloque de Alianza País y movimientos aliados, yo no puedo referirme a Alianza País, pero sí a la Revolución Ciudadana, sí debatimos estos temas y entendemos que este es un momento distinto, es un momento político diferente para el Ecuador, y por eso nuestras respuestas, nuestras acciones, nuestros pronunciamientos están llamados a ser diferentes, están llamados a operar, obviamente, conjuntamente con sectores que quizás antes no eran tomados en consideración. Y por eso nosotros venimos exhortando, y yo lo he dicho públicamente, ¿por qué considerar que el tener posiciones distintas, el tener posiciones diferentes, implica rompernos, implica partirnos? No lo veo yo así. Yo creo que un acuerdo no es propio de un partido democrático. Un acuerdo, por supuesto que no. Un acuerdo más amplio debe ser acordar que podemos desacordar. Eso es una regla elemental de rapport para poder generar, obviamente, una comunicación eficiente. Entonces, si nosotros creemos que, por ejemplo, por hablar del bloque, del cual yo soy miembro, ¿no? De 74 asambleístas. Si nosotros creemos que siempre los 74 asambleístas vamos a estar de acuerdo en un tema o en otro tema, estamos equivocados. Eso es imposible. Eso no se puede dar. Más bien, no se debería dar, porque lo correcto es que podamos disentir y que podamos llegar a conclusiones en donde, obviamente, si existen procedimientos internos de toma de decisiones metodológicas, poder apoyar las decisiones mayoritarias, y cuando no exista acuerdo, poder pronunciarnos públicamente y entender de que eso no significa una ruptura, que van a haber muchos más consensos que disensos, pero en temas muy específicos, como el asunto, por ejemplo, de la consulta popular, o como que no es toda, ¿no? Pero sí han objetado al menos 2 preguntas, y el tema de la situación del vicepresidente, van a generar diferencias, van a generar posiciones distintas. ¿De qué formato de mando reniega usted? Para ir al grano. Yo no reniego de ningún formato de mando. Yo lo que critico en sí es que se tomen lo que está personal. ocurriendo dentro de Alianza País. Desaparecen los dos, el uno ocupado en sus gestiones definitivamente son modelos o formatos, para usar la misma palabra que usted ha utilizado, completamente distintos. Completamente distintos. Recuerda usted, Gonzalo, que yo vengo de la asamblea pasada, y puedo dar fe de los procedimientos que se tenían para tomar posturas como bloque. Evidentemente éramos un bloque más amplio, en donde pues se tenía un presidente que obviamente daba una línea muy frontal. Hoy pues tenemos a un presidente que incluso está dispuesto a decir: si no están de acuerdo conmigo, yo respeto su decisión, y no por eso voy a volverme su enemigo. Eso realmente hay que celebrarlo, porque nos permite a nosotros, yo lo tengo que decir muy frontalmente, nos permite a nosotros poder disentir al interior de este bloque sin que eso signifique o implique rompernos, porque no nos vamos a romper cuando los más altos intereses de las grandes mayorías siempre van a ser nuestra prioridad. Por lo tanto, vamos a continuar trabajando en esa línea, pero habrán temas en los que no vamos a estar de acuerdo. Yo lo he dicho en anteriores ocasiones, y lo he dicho muy claramente: consultarle al pueblo ecuatoriano, consultarle al soberano, al mandante, jamás puede ser negativo, jamás puede ser negativo. Y no pueden en este momento empezar a llamar a movilizaciones, a concentraciones, porque eso realmente es atentar contra una estabilidad política que tiene hoy el Ecuador. No podemos hacerlo. Si queremos, esperamos que la Corte se pronuncie, que apruebe o desapruebe las preguntas que tenga que hacer, y si una vez que haya un dictamen sobre las preguntas, están en desacuerdo con una u otra pregunta, bueno, tendrán su derecho de hacer campaña por otra opción. Pero en este momento nosotros estamos llamados a apoyar un proceso legítimo, que es consultarle al pueblo ecuatoriano, independientemente de cuál sea la pregunta. Porque, claro, hubieron críticas en algún momento en donde decían: pero si muchas de las preguntas podrían ser abocadas a través de reformas legislativas, otras podrían ser a través de decretos ejecutivos. Puede ser verdad, es verdad de hecho, pero eso no deslegitima la facultad que tiene el presidente de consultarle al soberano, y más bien eso es positivo, porque qué bueno que el pueblo sea el que diga:
¿Queremos derogar o no queremos derogar la ley de plusvalía? ¿Por qué no le conviene aquello a la otra tendencia, a la correísta? Bueno, yo no quiero decir si le conviene o no le conviene. Yo lo que creo es que evidentemente hoy el presidente... ¿No es una pelea de estratagemas a la que está asistiendo Alianza País? Yo le quisiera hoy exhortar... Vamos a hablar solamente de Alianza País y ese no era el trato con Henry Cucalón, pero con esto sí, ni conmigo tampoco, pero en todo caso, Gonzalo, yo le quiero decir, yo quisiera resumir este tema a estas diferencias, a esta estratagema que usted quiere traer aquí a la conversación, al debate, a una, digamos, a un error, ¿no? Sí, por supuesto que sí, es un tema importante, pero es un error que estamos escuchando entre ecuatorianos, estamos escuchando que el señor Patiño, como que esta tarde, como que mañana como máximo, va a salir ya a caminar por las calles de Quito y de Guayaquil en contra de el presidente de su partido y a favor de una circunstancia. Lo considero completamente negativo para el Ecuador. ¿No? Sí, sí. Y yo le digo, es un error que yo lo quiero leer como creer que las decisiones o los análisis o los pronunciamientos que ha hecho el presidente tienen una directriz o tienen un ataque que va direccionado. Yo no lo veo así. Okay. Yo lo veo como un presidente que se sentó y empezó a analizar la situación y tomó decisiones coherentes, lógicas. Gracias. Para el Partido Social Cristiano resulta una elección súper legal, hiperconstitucionalista, adecuada, lo que ha hecho el presidente, no por esto que la prensa lo ubique con un titular que diga el Partido Social Cristiano apoya la designación de la asambleísta como vicepresidenta de la República. No es mi intención. Ex asambleísta, ministra, por eso es que puede encargarle. Es ex asambleísta, actual ministra. Exactamente, sea como fuere. Está esto bien elaborado, el guión constitucional está respetado. Quiero ser enfático al respecto. Nosotros respetamos la potestad que tiene el presidente de la República de poder delegar y encargar la vicepresidencia de la República, que es público y notorio, no solamente de carácter jurídico, que se encuentra vacante e imposibilitado momentáneamente de poder ejercerla. El país, el Ecuador, no puede tener una situación así. Por eso es que el presidente tuvo que hacer esa designación. Nosotros respetamos esa potestad. Si miembros del partido de gobierno, oficialismo, no están de acuerdo e inclusive demandan el ejercicio de una atribución presidencial, como es designar a un ministro de Estado, que nos puede o no nos puede gustar, ese es otro tema. Allá la señora Vicuña, vicepresidenta, tendrá que justificar sus actos y por el bien del país, ojalá que le vaya bien, más allá de las diferencias que uno pueda tener. Pero no significa un apoyo, no, sino que es un respeto básico a las potestades que tiene un presidente. Si uno ¿Están se pone bien sustentadas esas potestades? Pero absolutamente, desde el punto de vista jurídico, pero fundamentalmente desde el punto de vista lógico, querer tomarle el pelo al pueblo ecuatoriano con una sui generis teoría de derechos laborales de una persona que está detenida, que no por tanto pierde sus derechos ciudadanos, que es otra cosa hasta que no haya una sentencia en firme y que tiene derecho al debido proceso penal y político también. Pero esto ya es una burla. Hemos pasado poco más pues del rock en la cárcel, de la canción, a las vacaciones en la cárcel. Ya, estuvo bueno. Eso está bien para ciertas cuestiones entre ellos, pero con el futuro del país, con la institucionalidad del Ecuador, no se puede jugar. Así que el presidente ha hecho lo correcto. Y nosotros, si me preguntan a mí en particular, yo no estoy a favor, y peor siendo abogado, y creo saber algo del tema, de que se le ponga una acción de protección a una potestad del presidente de la República. ¿Ustedes están de acuerdo con las preguntas del señor presidente de la República? No es una pregunta que estoy improvisando, ya es un hecho manifiesto. Nosotros apoyamos la consulta porque nace de la ciudadanía. La consulta es, vamos a votar en las 7 preguntas. En las 7 preguntas. ¿Pero por qué? Siempre es lo importante. Claro. Porque
han sido propuestas que ¿Qué le nosotros, parece, no por coyuntura, en homenaje al proselitismo que es bueno para el país? Hay muchísima gente que no conoce las 7 preguntas. Usted diga de una en una, ¿por qué es que ustedes apoyan? La primera que dice, ¿está usted de acuerdo? Póngale atención, estimado amigo de corrientes ciudadanos un poco o bastante desinformadas. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador? Tengo que leer literalmente, porque así va a aparecer en la hoja que será repartida a la enorme cantidad de ecuatorianos que participaremos en la consulta popular próximamente. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con una inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, como dice el anexo correspondiente? absolutamente de acuerdo, es el sentir ciudadano y en nuestro caso no es que lo decimos por coyuntura, sino que lo hemos profesado y manifestado de siempre. Y eso debe estar en la Constitución. Esa es una prueba de que nadie está por encima de la ley y que tiene que haber un cese de la impunidad. Un agregado de que beneficie también a la necesidad de aprobar esta interrogante de parte suya. Por supuesto que sí, Gonzalo. Yo creo que el día de ayer, no sé si por error, no sé si no sé si el editorial está bien, pero vi declaraciones de Virgilio Hernández al respecto. Me parecen completamente fuera de la lógica que hoy el Ecuador está compartiendo de manera mayoritaria. ¿Qué decía él? ¿Qué decía él? ¿Qué objetaba? Que básicamente eso no debía proceder porque era un atentado contra los derechos de estas personas que han incurrido en algún acto de este tipo. Yo lo he dicho anteriormente, cuando uno solapa la impunidad, le está haciendo propaganda a la delincuencia. Por lo tanto, en realidad, el quitarle todo tipo de posibilidad para que una persona que haya sido ya sentenciada en actos de corrupción, en actos ilícitos, no pueda volver a participar de ninguna función pública y que realmente, incluso debemos llegar hasta la extinción de dominio, que es un tema que realmente es severo y es correcto, porque ¿a dónde queremos ir? Okay. Si han habido recursos que de manera ilícita han sido desviados a bolsillos de unos cuantos inescrupulosos, tenemos que hacer lo que podamos para recuperar esos recursos. Por lo tanto, llegar incluso a una extinción de dominio es saludable para el país. No está en la pregunta, pero deberíamos nosotros desde la Asamblea legislarlo de esa manera. Por eso el sí para esa pregunta, porque, repito, una lógica, un sentimiento compartido de la mayoría del Ecuador, que hoy hemos visto que la corrupción ha afectado gravemente al Ecuador y que si esos fondos hubieran sido destinados a todos los ecuatorianos hubiera habido otro nivel de desarrollo. ¿Está usted de acuerdo en el mismo Totalmente. orden? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 15, según lo establece en el anexo número 2? Por supuesto, sí, y no de ahora. Lo sostuvimos en los 2 debates de las malhadadas enmiendas. Debemos regresar a lo que el pueblo ecuatoriano en referéndum aprobó, que es que exista reelección por una sola vez, consecutiva o no. Y una razón básica: el poder debe tener límites. No caigamos en el juego de palabras de postulación indefinida o libertad de postulación. Eso nunca ha estado en discusión. De hecho, hay un señor que se llama Álvaro Noboa que se ha postulado 5 veces al mismo cargo, pero no se ha elegido. Una vez que uno es elegido, no tiene las mismas condiciones que los ciudadanos que están en la calle. Por eso el poder aquí y en todos lados se limita. El mandato popular manifestó en el referéndum del 2008 que es por una sola vez consecutiva no. Y ahora estoy seguro que en la consulta popular el pueblo dictaminará favorablemente, no solamente por un tema jurídico, no solamente por un tema de derechos, sino como una bofetada democrática a quienes usurparon su derecho y lo aprobaron por las rendijas sin contar con el procedimiento popular en diciembre del 2015. Yo le llamo pregunta clave, la número 3. ¿Está usted de acuerdo? Y le planteo a usted
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros? Mira, aquí, Gonzalo, si me permite, quisiera solamente evidenciar algo, ¿no? Cuando se dio el pasado juicio político al excontralor, en diferentes medios de comunicación, en diferentes entrevistas, muchos de los asambleístas que hoy están interponiendo recursos de protección, que hoy están demandando al señor presidente, que hoy están criticando la consulta, que están criticando esta pregunta específicamente, esta pregunta, la del Consejo de Participación, atacaban al Consejo de Participación. Decían que el Consejo de Participación le ha quedado en deuda al país. Y es verdad, le ha quedado en deuda. Nadie está hablando de la función de transparencia, que es un derecho adquirido de los ecuatorianos, que es importante fortalecer ese consejo. Evidentemente, eso hay que hacerlo. No podemos, obviamente, reconocer todo aquello, pero para el pueblo ecuatoriano está totalmente claro de que los procesos de designación deben ser mejorados. Si no, no hubiéramos terminado con autoridades de control como el excontralor Pollitt. Por lo tanto, eso tiene que corregirse. Un mecanismo válido para que eso se corrija ¿es consultarle al pueblo ecuatoriano? Sí. ¿Es tener un consejo que sea realmente electo de manera universal? Por supuesto que sí, siempre y cuando se implementen requisitos tan estrictos para que sean realmente ciudadanos, hombres y mujeres que estén por encima del bien y el mal, que realmente sean probos no totalmente. Vamos a tener tiempo para las 7 preguntas. Pero 7 veces sí. Pero y vale decirle que el tema, Gonzalo, vale de la libre postulación. Una por una, 2, y las veces que sean necesarias, porque la mayor parte de los conciudadanos no conocen con prolijidad, con especificidad, ¿no es cierto?, el contenido fundamental y lo que encierra para el futuro político institucional. Con el asambleísta. Apreciado Gonzalo, solamente sobre el tema de la segunda pregunta. Solicitarles a los dos, porque con esto termino. ¿Qué es lo que busca el señor asambleísta Patiño? ¿Qué es lo que está él buscando? No es asambleísta. Nunca ha sido elegido nada. No. Siempre ha sido designado. Sí. Talla única, porque sirve para todo. Ya. Pero veo que ahora ha regresado a su origen. Está abriendo otro frente en país. ¿Para qué? En país, en el partido. Le pregunto al representante social cristiano a esta tertulia. Para mí, el señor que ahora ha regresado a ser lo que siempre fue, un agitador de 4ª categoría, está en lo suyo. No le presto la menor atención. Eso sí, si cualquier decisión, cualquier acto, quiera de una u otra manera coartar el legítimo derecho del pueblo de manifestarse a través de una consulta, de lo que hemos conversado, del legítimo derecho a que haya un proceso democrático, que se fortalezcan las instituciones, que claro, a él no le conviene, por obvias razones, porque era condueño del Consejo de Participación Ciudadana. Revise los nombramientos, muchos se leon inclusive del despacho de él. Ahorita tenemos que pensar en función del pueblo ecuatoriano. Y cuidado, viene con esta cantaleta de las marchas. Cuando estaba en el gobierno ya eran bastante palidecientes, por decirlo menos. Cuidado, está jugando con fuego. Cuidado, está jugando con la participación ciudadana, que no le conviene al país en este momento. Capoteado, ¿no? Cuidado. Aquí en Quito saben capotear. Cuidado. Estamos en otra etapa, coincido, hay que tener una lectura de lo que le interesa al ciudadano. Queremos un proceso de participación ciudadana a través de la consulta popular y enfocar todas nuestras energías, los consensos necesarios para desde la Asamblea convertirnos en un aliado de la prosperidad, desde el Ejecutivo y trabajar en la recuperación económica y el empleo. Ya los dimes y diretes y los Twitter entre el que está en Bélgica y el que está acá no le interesan al pueblo. Con eso no se come y con eso no se restablecen derechos. ¿Y dentro del país qué dice la gente? Bueno, evidentemente Ricardo va a defender su tesis, va a defender su postura, y eso hay que respetarlo, pero sí nos vamos a oponer cuando en la defensa de esa postura implique obviamente un atentado contra la estabilidad del país. Ahí sí ya estamos hablando de otros términos. Entonces, ¿De qué nos quiere hablar usted? Sí, evidentemente no vamos a apoyar, movilizaciones. ¿De eso un gesto golpista?
no quiero hablar todavía de eso, pero sí quiero decir que... Pero usted conoce que a Patiño más que los que estamos aquí. Quizás no. Quizás usted, Gonzalo, lo conozca un poco más, pero en todo caso... Aquí le conozco de gritón nomás. No le he conocido antes. Yo tengo mi apreciación de Ricardo y creo de que él está hoy defendiendo una tesis, defendiendo una postura y está en su derecho de hacerlo. Pero cuidado, en esa defensa atenta contra la estabilidad política y democrática del Ecuador. Si él desea, o un segmento de este proceso revolucionario desean hacer proselitismo en contra de la consulta, que lo hagan una vez que ya haya un dictamen de la Corte, una vez que ya esté convocada la campaña, para que lo hagan en democracia, para que realmente exista aquello. Antes de eso, es nefasto para el país, es negativo para el país. Desde el ojo observador del Partido Social Cristiano Asambleísta, ¿se lo ve al presidente bien parado? Por el bien del Ecuador necesitamos un presidente que lidere un proceso democrático y le dé estabilidad al país para poder tener el margen suficiente de enfrentarnos a la crisis económica. Creo que cuidado se abusa de la cordialidad cívica, cuidado se abusa en los momentos. La prioridad ciudadana ahorita es la economía, es el tema del empleo, no estar en estas jugarretas políticas, en estas sacadas de cuentas. Me explico, con ajustes internos que no le interesan al país. Por el bien del Ecuador, necesitamos que el presidente ejerza un liderazgo de convocatoria, sin perjuicio de la diferencia que pueda existir. Este es un momento de país. El Ecuador está primero y con el destino de los ciudadanos ecuatorianos no podemos jugar. Muchas gracias por el honor que me han dispensado en esta mañana. Muchas gracias a usted, Gonzalo. Quedamos un poquito en pendiente, pero ya habrá tiempo para esclarecer algunos puntos. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muy amables, gracias a todos los asambleístas. Andrés Michelena, gerente general de medios públicos, en breve en la cadena Democracia. En la aplicación Exa